En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato y el gobernador le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó. ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir. No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron. A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos. Que los crucifiquen. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo. Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo. Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificado con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza. Tú que destruyas el templo y lo reconstruyas en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo. A otros has salvado, a él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. No ha confiado en Dios. Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó. Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron. A Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio a beber. Los demás decían. Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Como señal de respeto nos arrodillamos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos
de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente, este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ante la lectura de la Pasión, creo que solo hay tres formas de estar. Primero, la del mero espectador, aquel que, como cuando uno va al teatro o al cine, está ante un espectáculo que le agrada más o menos, pero que tampoco le dice mucho en su vida. Hemos escuchado cómo Jesús muere por nosotros, pero hay muchas personas que su corazón ni siquiera siente nada, porque lo han escuchado como meros espectadores, como algo que en el mejor de los casos ocurrió de verdad, o quizás como un mito que se transmite de generación en generación, pero que dudan que existiera de veras. Hay una segunda postura, y es la de aquel que cae en el sentimentalismo, es decir, quizás tenga un corazón especialmente sensible y le llena el relato de la Pasión de emotividad su corazón. Siente el dolor de Cristo, experimenta con angustia la pasión del Señor, pero se queda ahí. Eso no se traduce en nada en su vida. Siente, llora. Es como cuando uno va a una procesión, ve el paso, quizás en ese momento siente que su corazón se encoge, pero después sigue viviendo como un pagano, sin que su vida haya cambiado en nada. Y en tercer lugar está aquella persona que siente más o menos porque ama al Señor, y también en función del estado de ánimo de cada uno, pues a veces se siente más, en otros momentos uno siente menos, pero que experimenta que Él es la razón por la que Cristo sube a la cruz, que experimenta que nosotros somos la causa por la que Cristo sufre la pasión para redimirnos, y que, fruto de ser consciente de eso, recapacita y se pregunta: ¿estaré amando al Señor? ¿Habrá sido infructuoso la muerte de Cristo? ¿O por el contrario, estoy intentando dar el fruto que el Señor espera? Porque ha muerto por nosotros, porque sufrió para salvarnos y por lo tanto espera de nosotros una respuesta. Primera pregunta que yo creo que el Señor hoy nos hace: ¿cómo has escuchado el relato de la Pasión? ¿Como un mero espectador? ¿Solo como una persona que siente especialmente con dolor lo que le ha pasado a Cristo, pero que no se traduce en nada en su vida? ¿O como una persona que asume que Jesús murió por nosotros y, fruto de ese agradecimiento ante el amor de Dios, se pregunta: ¿qué tengo que hacer por ti, Señor? Primera pregunta. Segunda pregunta. Iniciamos este tiempo de Cuaresma, si os acordáis, con la celebración del miércoles de ceniza y la imposición de la ceniza. Y cuando se nos imponía la ceniza, el sacerdote nos dijo: conviértete y cree en el Evangelio. ¿Somos nosotros personas que creemos en el Evangelio? Lo que vamos a celebrar este tridio pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo, es algo que me tiene que dar la vida, que me tiene que marcar y que me tiene que ayudar a vivir de forma distinta a como vive una persona que no tiene fe. Yo que tengo fe, tengo que aprender, por una parte, a ser agradecido a Dios por todos los dones que he recibido. El mayor, el que Él muriera por mí en la cruz. Segundo, tengo que saber que hay un camino que tengo que seguir. Un cristiano que cree en el Evangelio sabe que no todo vale. Tiene que intentar seguir los pasos de Cristo, que es nuestro modelo y nuestro maestro.
ha de intentar, aunque a veces cueste, amar como Él nos ama. Y eso implica escuchar la voz de Dios, hablar con Él y dejar que Él, gracias a su palabra y a tantos otros instrumentos, guíe mis pasos. ¿Estoy yo viviendo como un cristiano que cree en el Evangelio como buena noticia y que por lo tanto intento no solo venir a misa, sino que se note que tengo fe en mi trabajo, en la familia, en mis relaciones sociales? ¿Me comporto como una persona de fe? Cuando tienes problemas, porque crees en la salvación, aceptas y asumes los problemas ofreciéndolos al Señor para colaborar con Él en la obra de la salvación. O cuando tienes problemas, o cuando pides al Señor algo y Él no te lo concede, te rebelas contra Él. ¿Qué fe tienes entonces? Nosotros hemos recibido ese don que es la fe, que nos dice: confía en el Señor, recuerda los momentos de luz, recuerda las veces que has sentido y experimentado el amor de Dios, aunque ahora no entiendas, fíate del Señor. Iniciamos, por tanto, la Cuaresma con ese gesto de humildad: conviértete y cree en el Evangelio. De verdad, este tiempo de Cuaresma nos ha servido para convertirnos al Señor, intentar vivir como Él nos pide y tener fe y confianza en su amor y en su promesa. ¿Vivimos como una persona de fe? ¿O por el contrario, a pesar de venir a misa, nadie diría que somos cristianos, puesto que nuestro comportamiento de puertas de la iglesia para afuera es el comportamiento de un pagano? Cuando no comprendo los planes de Dios, me rebelo contra Él. Cuando Dios no me da lo que yo le pido, en lugar de aceptar el misterio y confiar en el Señor, me rebelo contra Él porque no me ha dado lo que yo le he pedido. Primera pregunta: ¿cómo has escuchado la pasión? Segunda pregunta: ¿de verdad este tiempo de Cuaresma te ha ayudado a creer en el Señor, a creer en la buena noticia, a creer que Dios viene no a condenar sino a salvar, y por lo tanto confías en el Señor? En tercer lugar, si habéis escuchado en el Evangelio primero, se decía que aquellos que alfombraban el suelo para que los pies de Cristo no pisaran la tierra, sino las alfombras y las ramas que cortaban de palma y de olivo, eran peregrinos que subían a Jerusalén. Cristo fue proclamado Rey no por los que estaban en Jerusalén, sino por los que iban camino de Jerusalén, como Cristo con sus discípulos que estaban peregrinando para celebrar la Pascua. ¿Qué estamos diciendo nosotros al mundo? ¿Estamos proclamando que Cristo es el Salvador? No significa que tengas que ponerte una camiseta que diga creo en Jesús. Significa que tu vida es luz en el mundo por la integridad de tus costumbres. Por ejemplo, ¿eres una veleta? Que hoy dices una cosa porque conviene, mañana dices la contraria porque conviene. ¿Te da miedo dar la cara y ser fiel a tus virtudes y valores cristianos? Cristo fue proclamado Rey por aquellos que peregrinaban hacia Jerusalén. Y nosotros que peregrinamos en la vida a encontrarnos con el Señor, ¿le proclamamos? Nosotros que le hemos conocido, ¿manifestamos ante el mundo que creemos en Él? Cuando una persona está sufriendo, tú eres capaz de llevarle esperanza, no porque le des consejos que muchas veces no sirven para nada, sino porque te acercas a esa persona para ayudarla y auxiliarla. O por el contrario, cuando ves a alguien que te necesita, como eso exige sacrificio de tu tiempo, de tus dones, de tu dinero, huyes de ella para no complicarte la vida. Proclamamos con nuestra vida que creemos en Jesús como Mesías y Salvador del mundo. O por el contrario, tenemos ramos, los ponemos después en los balcones, cuando llega la Navidad ponemos balconadas para testimoniar que Cristo ha nacido, pero con nuestra vida no damos testimonio de ello. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos siendo luz? ¿Estamos proclamando que Cristo es el Salvador porque somos personas de virtudes y valores cristianos? Pidamos al Señor que sea así. Y en consecuencia, pregúntate, tercera pregunta, ¿cómo piensas vivir?
el trido pascual. Muchos os marcharéis a otros lugares, que si a la sierra, que si a la playa. No puede ser que un cristiano no celebre el jueves, el viernes y el sábado santo. Son los 3 días más importantes junto con la Navidad del calendario católico. No es obligatorio ir a los oficios, no lo es. Pero no estoy hablando de la obligatoriedad de aquel que hace las cosas para no pecar. Estoy hablando de aquel que ama, de aquel que ha escuchado la pasión poniendo el corazón y diciendo: Señor, gracias, has subido a la cruz por mí. ¿Cómo no celebrar el Jueves Santo la institución de la Eucaristía? ¿Cómo no acompañar en el Jueves Santo un ratito al Señor en la hora santa? ¿Cómo no acompañar a Cristo camino de la cruz el Viernes Santo, rezando el Vía Crucis o participando en alguna procesión y en los oficios de la tarde? ¿Y cómo no asistir, si se puede, a la vigilia pascual para celebrar que Cristo ha resucitado? Yo diría que nuestra fe se plasma en cómo vivimos los misterios y los sacramentos. Si creemos en el Señor, no aprovecharemos estos días solo para descansar, también para descansar, pero los aprovecharemos sobre todo para amarle más, para acompañarle, para, como pueblo de Dios redimido por Él, venir y decirle: gracias, Señor, te amo tanto, me has dado tanto, que me arrodillo ante ti y solamente digo gracias. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.